Bien, vamos entonces ahora a comenzar con esta clase número 3 que da final, ¿no? Es el punto de llegada de la unidad número 1, como habíamos anticipado la vez pasada. Con esta clase 3 concluye la unidad 1 que estaba centrada, ¿se acuerdan?, sobre la psicología del paciente quirúrgico y cuyo tema central está en relación a las ansiedades, explorar un poquito las ansiedades del paciente quirúrgico. Ya habíamos anticipado, ¿no?, que había 3 ansiedades. Bueno, vamos a retomar eso, siempre dentro de esta lógica de lo que venimos trabajando, la vivencia expresante, la conducta, la BPS, todo lo que venimos. Bueno, ahora llegamos a la ansiedad como una conducta. Entonces vamos a ver en este primer punto, porque se divide en 2 partes la clase. En la primera parte vamos a ver en relación a las ansiedades, qué cuestiones específicas, algunas situar, ¿no? Ya veníamos la vez pasada mencionando, desglosando el proceso quirúrgico, que era lo que constituía situación disruptiva del proceso quirúrgico, se podía constituir. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más específico en relación a cada una de estas 3 ansiedades. ¿Qué aspectos del proceso quirúrgico, brevemente, ¿no?, disparan ansiedades específicas o pueden disparar, porque esto no es matemático, la psicología no es matemática, no es 2 más 2, no siempre es 4 en psicología. Entonces, ¿qué cuestiones disparan determinadas ansiedades? ¿Cómo se manifiestan esas ansiedades? Ya sea confusional, paranoide o depresiva, ¿cómo se manifiestan? Y algunos tips para que ustedes se lleven de, llegado el caso, tenerlos en cuenta para cómo intervenir, ¿no? Si uno detecta, acá hay este tipo de ansiedad, bueno, ¿qué sería lo más óptimo, lo mejor, ¿no?, para tener ahí en la caja de herramientas, ¿no?, para echar mano? Bueno, y esa es la primera parte de la clase. Y la segunda parte de la clase la vamos a dedicar a comentar un proyecto de investigación que iniciamos el año pasado, desde la cátedra, donde precisamente la temática de este proyecto de investigación, que lo hacemos en el Hospital Urquiza, en el JJ, es investigar algunos aspectos de las ansiedades que presentan los pacientes prequirúrgicos. Entonces, para ir conectando un poquito la investigación, cómo se lleva adelante, cómo se hace, la investigación de estos temas que nosotros estamos trabajando acá a nivel de la clase, que estamos presentando, las ansiedades, bueno, como acá en la población de Concepción del Uruguay, ¿no?, los pacientes que se van a operar, bueno, ¿qué pasa con las ansiedades de esos pacientes? De eso trata la investigación. Entonces, para que ustedes vean también cómo se investiga en la universidad, las características de un proyecto de investigación, o sea, que se vayan familiarizando también con eso, porque es parte, después lo vamos a ver, es parte también de la formación de ustedes. Eso lo vamos a ver en la parte 2. Así que, y la bibliografía. La bibliografía, dijimos que no hay una bibliografía específica para ansiedades. Nosotros no la tenemos, no trabajamos con eso. Es lo que vemos acá en la clase. Lo que vemos acá en la clase, lo que ustedes después quieran preguntar en el foro, ahí vamos a estar presentes respondiendo. Y lo que sí tengan presente y a mano, porque lo vamos a leer y a comentar, son esos documentos que hacen al proyecto de investigación. O sea, por un lado, el proyecto de investigación, lo que es el formulario, ¿no?, y la propuesta, para que ustedes vayan viendo, ¿no? Y después los 2 documentos, el documento 1 y el documento 2, eso sí, porque lo vamos a leer, lo vamos a comentar, porque ahí es donde vamos a, de alguna manera, retomar un poquito más en detalle estos conceptos que vamos a ver hoy, que ya venimos viendo también en relación a las ansiedades, la BPS, tienen que ver un poquito con el proyecto de investigación. Así que, para que ustedes vean en vivo y en directo estos conceptos, cómo se aplican después, cómo se conectan con la realidad. Porque si no, uno dice, bueno, y esto es muy lindo, dicen los libros, pero ¿y qué hacemos con esto? Bueno, entonces acá vamos a verlo en acción, a los conceptos en acción. Bien. Vamos entonces a empezar con la primera parte de la clase. Primero, recordando, como siempre, recordando nuestra
diapositiva caballito de batalla que nos sigue para todos lados, la usamos, la hacemos hablar, la exprimimos, le sacamos información, la vamos recorriendo. Entonces, recordemos, el esquema de estímulo-respuesta del paciente quirúrgico. Tenemos ahí abajo el paciente quirúrgico, la batea, la subjetividad de adentro. Llega el estímulo, proceso quirúrgico, fuente de estímulo que llegan al paciente quirúrgico. Reacciona ahí adentro con las vivencias estresantes, traumáticas, ya estuvimos trabajando un poco, las cuales dependen, BPS, dependen de todas estas 7 dimensiones que vimos en la clase 2, la vulnerabilidad psicosomática, va a determinar el tipo de vivencia, mayor, menor, de acuerdo a la vulnerabilidad, si es estresante o traumática, y después, habíamos visto la vez pasada también, que eso genera, para nuestro interés, 2 tipos de conductas específicas, ¿no? Si es muy intensa la vivencia y es traumática, será angustia, que no es lo más habitual, como ya lo dijimos, y si no, un nivel ahí medio estresante, vivencia estresante, y genera ansiedades. Entonces ahí llegamos a estas conductas, que nosotros nos vamos a quedar con las ansiedades en esta clase. Conducta, ansiedad, ahí y las vamos a explorar. Ya estamos por esta parte, ¿ven? Que vamos avanzando para allá. Bueno, bien, entonces vamos primero a lo primero. Primero a lo primero, definición de ansiedad, para tener un referente, una referencia conceptual de qué es la ansiedad. Vamos a la definición, vamos a explorarla a la definición y a ubicarla también en el esquema anterior. Dice, temor definido que puede variar en sus manifestaciones, o sea, cómo se expresa, ya ahí están los distintos tipos de ansiedad, ¿no? Es un temor, viene de adentro ese temor. Pero cuando se manifiesta, lo puede hacer de distintas maneras. Puede variar en sus manifestaciones. Ahí están los 3 tipos de ansiedad. Y según a qué situación aparezca asociada. Es decir, determinadas situaciones dispararán determinados tipos de ansiedades. Las manifestaciones van a variar de acuerdo a la situación en la que aparezca asociada. Entonces, volquemos en un esquema como el anterior esta definición, ubiquemos los términos. Siempre es bueno ubicar en un esquema, ¿no? Cuando tenemos una definición, ¿no? Bueno, para visualizarla, ¿no? La ponemos en serie con los conocimientos anteriores. Lo nuevo lo relacionamos con lo anterior. Entonces ahí vamos enganchando y armando el famoso rompecabezas que habíamos hecho la vez pasada. Temor indefinido. ¿Dónde ponemos el temor indefinido? Si es temor, adentro, vivencia, a la batea. A la batea. Bien. Que puede variar en sus manifestaciones. Si el temor se manifiesta, ¿a dónde va a ir a parar? ¿En qué parte de esto? Y bueno, y allá, la conducta, respuesta. Manifestaciones, respuesta, conducta. Entonces ponemos las manifestaciones y ahí tenemos los distintos tipos de ansiedad. Y dice, según a qué situación aparezca asociada. Es decir, la situación es la situación que generó ese temor, ¿no? Y que produjo esas manifestaciones. Entonces, ¿dónde ponemos la situación? Y es lo que dispara, es el estímulo. Entonces, las situaciones a que aparezca asociadas van a ser las distintas situaciones, en este caso del proceso quirúrgico. Cosas, pueden ser detalles del proceso quirúrgico, pueden ser cosas grandes, macro, micro, nos movemos los 2 niveles. Pero eso será lo que va generando estas ansiedades. Siempre el contexto y el movimiento acá. Bueno, entonces ahí tenemos ya armado. Vamos, los 3 tipos de ansiedad, que ya lo conocemos en el nombre, ahora nos vamos a meter adentro en cada una, para ver bien de cómo están constituidas por dentro. Ansiedad confusional, ansiedad paranoide y ansiedad depresiva. Entonces vamos a ir recorriendo una por una y de cada una nos vamos a parar en cada una. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver en cada una 3 cuestiones. ¿Qué situaciones habituales la producen? Del proceso quirúrgico que dispara, esa por ejemplo la ansiedad confusional, ¿qué la dispara? Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta? Es decir, cómo se expresa en el paciente para que uno diga, ah, sí, este paciente tiene ansiedad confusional. Entonces, algunas manifestaciones. Algunas.
Y después, cómo intervenir. Es decir, los tips que yo les decía antes. ¿No? Cómo intervenir. ¿No? Si detectamos que el paciente está con un monto importante, porque tampoco, si es importante, si eso lo desequilibra mucho al paciente, bueno, entonces ahí están los tips para poder a lo mejor darse cuenta por dónde entrar, por dónde entrarle a esa ansiedad. ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar una por una. Este es el recorrido que vamos a hacer. Terminamos acá con la última, la depresiva allá abajo, y ¡plum! Se terminó la primera parte de la de esta clase número 3 y después pasamos a la segunda. Así que vamos recorriendo uno por uno. Bueno, ansiedad confusional. Surge cuando hay amenaza de desestructuración psíquica por confusión. Sí, el mismo nombre nos guía. Confusión, cuando uno se pone confuso. Todos tuvimos confuso en algún momento, ¿no? Algo que no entendemos. Bueno, esa sensación cognitiva, emocional, ¿no? Que todo se nubla, se mezcla, no entendemos. Bueno, eso es porque nos invade esta ansiedad confusional. Bueno, que ya lo habíamos anticipado esto también, ¿eh? ¿Qué produce? ¿Qué puede producir? Bueno, acá viene el tema de... ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la BPS, la vulnerabilidad psicosomática, las 7 dimensiones? Habíamos visto una que era la predictibilidad. Que la predictibilidad le daba control al yo, porque podía predecir, anticipar, ¿no? Entonces que las cosas estaban más o menos organizaditas, que iban sucediendo de esta manera, y eso le daba cierta seguridad porque es como saber por dónde uno camina. Que el piso está firme. Ahora, ¿qué pasa si, que es muy habitual, esto después ustedes lo van a ir viendo, ¿no? En las instituciones, y las cosas a veces son dinámicas en las instituciones, ¿no? Porque estaba programada una operación, ¿no? Para tal día, tal fecha, y bueno, resulta que, no sé, hubo un accidente en la ruta, empezaron a llegar a urgencia los accidentados, y bueno, todo el personal se aboca a esa urgencia. Lo que estaba programado se pasa para otro día, porque, bueno, hay que resolver lo inmediato. Entonces, los profesionales que estaban destinados para la cirugía programada de ese día, ¿no? Van a urgencia, entran primero, le damos prioridades. Y a los que estaban esperando, se suspendió. Entonces, eso le quitó la predictibilidad que teníamos todo armado para hacerla hoy, ya mañana estar en casa, ¿no? Tranquilo, bueno, después volver al trabajo. No, una semana más, incertidumbre. Entonces eso descoloca a la persona, le saca los puntos de referencia y entra en estado de confusión, de ansiedad confusional. Entonces por eso dice ahí, cambio de fecha, ¿no? De la intervención. Por ejemplo, esto no quiere decir que todos los cambios de fecha produzcan ansiedad confusional. Lo vuelvo a repetir, 2 más 2 no es 4 siempre en psicología. Pero puede producir, ¿no? O los miembros del equipo usan terminología técnica excesiva. Entonces acá viene la otra cuestión de la BPS. La otra cuestión de la BPS que era el tema de esa dimensión que era la recepción. Es decir, que tenía que ver con la comunicación, la información, cómo se informa al paciente. Bueno, nosotros decíamos la vez pasada, y Mucci lo dice también, que el lenguaje, ¿no? el lenguaje técnico, muy académico, eso no ayuda, no clarifica, confunde más a la persona, la vuelve más confusa. Entonces, la terminología excesiva, propia del profesional, pero que al paciente lo deja fuera, por eso decíamos, siempre hay que responder en función de las necesidades del paciente, la comunicación, la información, no en función de las necesidades, ¿no? Ni para lucirse y dar una clase académica delante del paciente. No tiene sentido. Entonces hay que bajar. Entonces cuidado por eso decíamos, cuidado con el lenguaje que uno utiliza. Tiene que ser siempre un lenguaje accesible, que rápidamente lo pueda incorporar, porque no está en condiciones el paciente de ponerse a hacer análisis, ¿no? y preguntarse, bueno, ¿y esta palabra qué significaba? ¿No? Lo deja fuera solo, ¿no? Y inerme, ¿no? Desprotegido. Bueno, entonces, estas cuestiones, por ejemplo, del proceso quirúrgico, pueden inducir esto. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, el paciente se muestra indeciso, tembloroso, confuso, no entiende qué es lo que está pasando, qué le dicen, por qué. Hace muchas preguntas sobre detalles técnicos, porque la misma ansiedad para volver a controlar todo, entonces pregunta para nueva información, para rearmarse, podríamos decir.
Y si uno le explica algo, no lo entiende, le pregunta de vuelta, se pregunta no sobre lo mismo, o le cuesta expresarse y manifestarse porque no encuentra las palabras, no puede recuperar de su memoria las palabras para expresar y decir lo que le pasa, por el mismo estado de confusión, por el mismo estado de confusión. Fíjense todos los procesos internos que se desencadenan, que uno no se da cuenta que todas estas cosas las estamos usando, ¿no? Todos estos circuitos cognitivos los estamos usando cotidianamente, pero bueno, cuando entramos en situaciones de crisis, ahí se ponen de manifiesto cuando estos circuitos se cortocircuitan. Es decir, aparecen los chispazos y ahí nos damos cuenta de todas las cosas que están funcionando para que nosotros funcionemos aquí y ahora. Bien. Bueno, como siempre, cuando nos falta nos damos cuenta de lo importante que son las cosas que teníamos. Bueno, muchas de las intervenciones que vamos a mencionar acá son de sentido común. Son de sentido común. Poner los pies sobre la tierra. No implican tener que hacer un máster o un doctorado para responder estas cosas. ¿Cómo se contrarresta esa confusión? Y bueno, tratando de aquietar, tratando de hacer accesible lo que se vuelve lejano e inaccesible para el paciente y que está perdido. Y no decirle, bueno, es por acá, ¿no? Carteles. Acá está. Se la contrarresta con explicaciones breves, sencillas y claras. Poquitas frases que se repiten, se pueden repetir, si uno lo explica de una manera, de otra, para que, por la misma confusión, para que vaya entrando, porque si no una vez no le queda nebuloso, ¿no? Lo que escuchó, y bueno, y eso va a ir aplacando, ¿no? Uno le pregunta, ¿entendió? ¿Quiere que se lo explique de vuelta? ¿Le quedó claro? Bueno, entonces esto de chequear, ¿no? Hacer como una retroalimentación en el circuito de comunicación. ¿Bien? Bueno, ansiedad, confusión. Vamos a la segunda, ansiedad paranoide. Ansiedad paranoide. Acá viene la paranoia. Bueno, la paranoia. La paranoia, palabra que se utiliza mucho en distintas situaciones, ¿no? No te pongas paranoico. Bueno, no te pongas paranoico es no te persigas. No te persigas, ¿no? No hay nadie te está persiguiendo. Nadie te está persiguiendo, ¿no? O sea, como que cuando la paranoia tiene que ver con algo, alguien, alguna situación que uno la percibe como que está ahí dando vuelta y me quiere atacar, me quiere amenazar, ¿no? Me quiere hacer algo, algún daño. Entonces me pongo a la defensiva, paranoia, ¿no? Entonces, alerta a ver si esto viene por acá, viene por allá, por el otro lado, qué dijeron, todo me hace signo. Paranoia. Desestructuración por el ataque externo. Lo que genera la ansiedad es la percepción de que algo me está amenazando o me quiere atacar. Eso hay que traducirlo al proceso quirúrgico. ¿Cómo puede aparecer esto? Bueno, bien, vamos a ver. Bueno, por ejemplo, las actitudes autoritarias de los profesionales, cuando se ponen distantes y dan órdenes y las cosas son así y no explican nada. Bueno, esa posición comunicacional de autoritarismo, ¿no? De dejar al otro sin palabras o sin lugar para ponerse a la misma altura, ¿no? Y poder dialogar, ¿no? Y no ordenar el discurso instruccional de bajada de línea. Eso algunas personas lo pone, ¿no? Como, bueno, ¿y qué le pasa? ¿No? ¿Por qué me está tratando así? ¿Por qué me agredís? ¿No? O sea, uno ve agresión en esa situación de excesiva autoridad, ¿no? Que tiene el profesional de la salud, que puede manifestar. Tiene que ver también con los procesos de comunicación. Por eso la empatía que veíamos antes, ponerse a la altura de la necesidad del paciente, escuchar, ¿no? Bueno, todo eso hace que esto baje, porque si no nos ponemos demasiado lejos y perdemos ese vínculo empático que tiene que estar ahí para que circule la confianza, y no que el otro se vuelva un extraño y que dé órdenes. No es la idea. Y también esta cuestión que es propia de la internación. Cuando hay internación o cuando hay algo que sustrae a la persona de su modalidad habitual, ¿no? De circulación, de libre circulación, ¿no? Y se lo encierra en un lugar y se lo restringe,
se lo restringe, se lo limita. Entonces, eso también puede desencadenar esta actitud, ¿no? de que me están controlando, no me dejan hacer lo que yo quiero, ¿no? Percibe la situación institucional y de internación, la percibe también como una amenaza o como algo que lo está atacando, ¿no? Puede ser una decodificación que haga la persona en relación. Todo esto depende, como siempre, de los antecedentes y de cómo venga la persona decodificando estas cuestiones en la vida. Porque hay algunos que las asimilan bien, la entienden, la internación, tienen paciencia, y otros no. Otros son polvoritas, ¿no? Porque siempre reaccionan así. Cuando le dicen no, él se pone mal, se no entienden el no. Porque la internación es un poco el no, ¿no? Es el no en su función psíquica. Esto que, bueno, por ahora es así, no puedes hacer otra cosa. Es no, no a lo que vos querés. O a lo que vos habitualmente querés. Es la internación, bueno, funciona así. Y hay gente que con el no tiene dificultades. Entonces se pone mal y bueno. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reacciona? El paciente se siente amenazado y esto puede dar lugar a dos tipos de reacciones, que son reacciones biológicas, ¿no? Que traemos de antiguo cuando en nuestra memoria, en nuestra memoria evolutiva, como somos seres biológicos, ¿se acuerdan que empezamos con eso en la clase 1, el mono y la evolución? Eso siempre está en el fondo, en algún lugar está eso siempre. Entonces, reacciones que tienen que ver bien con cuestiones de circuitos biológicos, ¿no? El miedo. Una de las primeras es, me pongo el miedo, y el miedo puede ser de variable intensidad. Si es mucho, entramos en pánico, nos paralizamos. Y si no, ese mismo miedo, si uno se recupera un poquito, se puede traducir en comportamientos de pedidos en abundancia, como para hacerle frente a eso que me está tratando de controlar, que se me impone, que me restringe. Bueno, entonces yo trato de hacerle frente y la contraofensiva a través de estos pedidos en abundancia, porque esto me genera, a lo mejor, bueno, en el fondo me está generando algún tipo de confianza, entonces quiero saber a ver de qué es Entonces, estas interpelaciones, y ahí viene la segunda, a veces pueden tomar el matiz de agresión. El paciente se pone un poco irritable, agresivo, en sus demandas, en su forma de contestar, en la forma de dirigirse hacia los profesionales de salud, en los reclamos, pero que en el fondo lo que se está jugando, la escena que está detrás, es defenderse frente a esta amenaza. Se lo ve al profesional de salud no como alguien que lo viene a ayudar, sino como alguien que le viene a quitar cosas que él tenía, ¿no? Y que lo restringe de vuelta, ¿no? Y todo esto. Entonces, como alguien que es un representante de este ataque externo, el profesional de salud. Bueno, en estos casos, si uno percibe algo de esto, y esto pasa a comportamientos de tipo un poco agresivo, ya que no tienen que ver, ¿no? con los intercambios entre el paciente y bueno, hay que parar el carro, ¿no? O sea, tampoco hay que decir, no, pobre, tiene ansiedad paranoia, entonces, bueno, que haga cualquier cosa, ¿no? No es así. Hay que ubicar a la persona. Bueno, disminuye con una buena alianza, ¿no? Bajando, y sobre todo explicándole al paciente que la institución funciona así, que no es que a él se le está haciendo esto, sino que todos los pacientes pasan por lo mismo, que uno lo entiende, que esto va a terminar, ¿no? A veces tener claro cuál es el límite de algo que nos incomoda, da un poco de alivio, porque decimos, bueno, esto no es para siempre, esto va a terminar, ¿no? Aunque sea, en unos días termina, ¿no? Y después vuelvo a lo mío, ¿no? O sea, instalar de que la vida después continúa de manera normal y que esto es transitorio, y que la institución es así, y que es para todos, no es que se están ensañando con él, ¿no? De manera particular, ¿no? Así como una cuestión así de espejo, ¿no? Yo te enfrento y vos me mirás feo y yo te miro más feo, y vos no sé, me levantás la mano y yo la levanto más alto. No, no es así. No se trata de eso, ¿no? Porque entran en este juego especular de a ver quién es más fuerte. Pero no se trata de eso. Sino que la institución tiene sus reglas, ¿no? Y todos entran dentro de eso. Y esta otra cuestión.
que uno cumple. No lo hace porque, ¿no?, por una cuestión personal. Si uno, como profesional de salud, protocolo, tengo que hacer esto porque así funcionan las cosas, así, ¿no? Son los pasos que hay que seguir, ¿no? Entonces, ahí nos corremos del eje imaginario. Ahí nos corremos del eje imaginario, ¿no? Cuando la institución nos hace hacer, y no somos nosotros, ¿no?, los que por alguna cuestión personal estamos haciendo contra esa persona, entonces la persona dice, entonces es el esquema, ¿no? Entonces, ahí produce un corrimiento, ¿no? Cuando uno va hacia el lugar simbólico, ¿no?, se autoriza en la institución, ¿no? No es una iniciativa personal, es la institución la que me dice que yo tengo que hacer, ¿no?, y cumplo, ¿no? Bueno, entonces ese podría ser que hay que adaptarlo, por supuesto, esto a cada situación, ¿no? Hay que adaptarlo a cada situación. Cada paciente es, como siempre decimos, artesanal, ¿no? Y hay que ver cómo viene la situación, ¿no? Pero para tener en cuenta algunas estrategias, ¿no?, de por dónde quizás entrarle a la cosa. Segunda ansiedad, paranoia. Vamos a la tercera, depresiva, ansiedad depresiva. Bueno, acá la palabra depresión, para abajo, ¿no? Imaginémonos todo lo que es la depresión y lo que la causa. Ya lo habíamos anticipado la vez pasada. Bueno, las depresiones aparecen, ya lo habíamos dicho, cuando es el momento posterior a una pérdida. A una pérdida de algo, cualquier cosa, cualquier cosa. Ese algo puede ser una persona, puede ser la casa, puede ser el trabajo, puede ser el perro, puede ser, no sé, un objeto de valor, puede ser, no sé, una ideología, ¿no? Que uno se da cuenta de que esto era todo y se cayó la ideología y ahí entra en el proceso depresivo, ¿no? Es decir, ese algo a lo cual yo estaba vinculado afectivamente, o sea, representaba afectivamente algo importante en mi vida, estaba con un lazo afectivo, ¿no? Eso me conectaba de manera afectiva fuerte con eso, y se rompe ese lazo, por lo que sé, un desengaño, se murió, se fue, no sé, lo que me doy cuenta, se rompió el lazo, ¿no? Entonces, esa ruptura, después de la ruptura viene ¿qué cosa? El duelo, ¿no? Hay que cerrar la herida de ese lazo, eso que se rompió, como se desgarró. Entonces, el duelo, depresión. Para entenderlo de alguna manera. ¿Por dónde pensar la depresión, la ansiedad depresiva en el contexto del proceso quirúrgico? Algo se pierde durante el proceso quirúrgico, algo se transforma, algo deja de ser, ¿no? Algo deja de ser, en relación al cuerpo, por supuesto, fundamentalmente, algo deja de ser lo que era hasta ese momento, en mi relación con eso. Va a cambiar mi relación, ya no voy a tener la misma relación. Y si no tengo la misma relación, se perdió. Y si se perdió, probablemente, si eso era muy importante, ahora vamos a ver un ejemplo que yo le había prometido la vez pasada, porque como dice el refrán, lo prometido es deuda. Se transforma en una deuda, vengo a pagar mi deuda, ahora le voy a contar el caso clínico cuando terminemos esto. Entonces, si algo se pierde en el proceso quirúrgico y ese algo era importante para el paciente, o se vislumbra de que eso se va a perder y es importante, aparece esta ansiedad depresiva. Bueno, vamos a ver entonces, todo lo que implique un desarrollo de la vivencia de pérdida de lazos habituales, en este caso, puede ser también que uno, a partir de la operación, no pueda realizar más un tipo de actividad que para uno era muy importante. Entonces eso también. Y la otra cuestión, el trato impersonal, ¿no? ¿Qué me deprime cuando a mí no me consideran como sujeto? Y ustedes dirán, ¿y por qué? Si a mí el trato impersonal, ¿no? Así como que ni siquiera me llaman por el nombre, ni saben quién soy, ni de qué me van a operar, ¿no? Soy como un objeto que está ahí, ¿no? No soy un sujeto, soy un objeto. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo explicamos que el trato impersonal pueda producir, ¿no?, en algunos casos, esta vivencia como de... Bueno, porque somos sujetos del vínculo. Somos sujetos del vínculo. Nos constituimos en relación a otro. Entonces, cuando estos otros que andan dando vuelta, que son importantes en ese momento para uno, los profesionales de salud, ¿no?, quién viene, quién va, ¿no?, si se interesan o no por lo que me está pasando, y bueno,
me voy para abajo un poco, ¿no? Porque esa red de sostén momentánea, ¿no? En ese momento, ¿no? Que la constituye la institución, ¿no? Con sus profesionales, la enfermera, el instrumentador, el médico que se da una vueltita, que pregunta, eso, si viene acompañado de un trato impersonal, esa red de sostén es invisible, podríamos decir, no existe. Entonces uno se siente como en la institución, y en relación a cómo se transita el proceso quirúrgico, uno se siente como que no es nadie, ¿no? Que es un número más, una cama, ¿no? O un órgano que lo van a operar. Entonces, por ahí podemos explicar con los elementos que tenemos hasta ahora por qué el trato impersonal puede generar un tipo de ansiedad depresiva. Bien, ¿cómo se manifiesta? Y bueno, depresión, tristeza, decaimiento, ¿no? Falta de energía, ¿no? Desinterés, o lo contrario, porque acá en la psicopatología a veces las cosas no se presentan tal cual son, sino por su contrario, su negativo, que es una forma de rechazarlas, de negarlas, para que no ponerse en contacto con eso. Entonces, ¿qué es? Euforia, manía, exaltación, la famosa negación maníaca. ¿Vieron esa imagen que muchas veces está colgada en los negocios, en las casas, de el payaso? Es una imagen, siempre aparece, ¿no? Una pintura, es un payaso que mira así y está sonriendo que se le cae una lágrima, ¿no? Bueno, eso es la negación maníaca, ¿no? La cara del payaso que con una sonrisa que trae la felicidad, pero en el fondo esconde un dolor, ¿no? Hay algo que lo tiene triste. Entonces ahí podemos ver un poquito en la cultura cómo circula, cómo se expresa, ¿no? En este caso en una obra de arte, esta cuestión de cómo la manía, es decir, ese exceso de alegría, ya impostado podríamos decir, ya llamativo, no normal, ¿no? Esa cosa de euforia, ¿no? Que pasa, ya se pasa a revoluciones, ahí estamos en la manía, como en el fondo esta manía es un maquillaje, ¿no? El maquillaje del payaso, para esconder esta lágrima, esta tristeza, podemos, ¿no? Entonces, guarda con eso también esos pacientes donde todo está espectacular, bárbaro, ¿no? Y hablan, y en el fondo, y cuentan chistes, y en el fondo, ¿qué le está pasando? Tranquilo. Bueno. Y sentido común, ¿no? Decíamos, estas cosas no hay que hacer un máster ni un doctorado a veces para darse cuenta de que una persona que tiene, interesarse, ¿no? Reconstruir, reinstalar al sujeto del vínculo, ¿no? Empatía. Mostrar interés por la persona, por el paciente, cuestiones, preguntitas sencillas, ¿no? Como que uno le interesa el otro como persona, ¿no? Le interesa el otro como persona, ¿no? ¿Qué le está pasando? Una preguntita así, ¿vamos bien? ¿Todo bien? ¿No? Bueno. Bien, entonces, ahora sí, caso clínico. Me lo contó un colega, Buenos Aires, ya hace unos años. Atendí a una paciente, 45 años, mujer, que había consultado por unas cuestiones así de depresión. Que hacía rato que venía con esta depresión. Esta mujer, madre de familia, tenía 1 o 2 hijos, no recuerdo, marido, contexto familiar. Bueno, consulta por esta, entre otras cosas, por esta depresión media crónica que comienzan a dar las entrevistas, las charlas, y por ahí le pregunta el psicólogo a este colega, dice, ¿y desde cuándo empezó esta depresión? Dice, ¿cuándo se instaló? Entonces empieza a hacer memoria, dice, y apareció, dice, después que me operé una vez, dice, hace unos años atrás, hace 4 o 5 años. Bueno, bien, y le dice, ¿y pasó algo en la operación? No, dice, bueno, yo me había operado por una cuestión así estética, ¿no? Del abdomen, que quería corregir, hacer unas correcciones, unos ajustes, ¿no? Con finalidad estética. Y antes de seguir, el dato. Esta paciente, en la biografía, había salido que tenía una relación afectiva
muy intensa con el padre, ¿no? Es decir, su padre era el ídolo, siempre había sido el ídolo, ¿no? Hablaba de su padre todo el tiempo en las sesiones y decía, ¿no? Decía, para que ustedes vean el lugar del padre, cómo estaba. Decía, primero mi padre, después mi hijo, después mi marido, ¿no? Así, esa era la escala, ¿no? Primero mi padre. Pero el dato curioso era que el padre había muerto hacía 20 años, ¿no? Pero para ella seguía vivo el padre, porque había sido tan importante en su temprana infancia, en su adolescencia, que seguía hablando de él como si se hubieran almorzado al mediodía, hace un par de horas, ¿no? Y había muerto hacía 20 años. Entonces, ¿qué pasó? Le pregunta, dice, ¿y en la cirugía pasó algo, alguna cosa, algo raro? Dice, no, dice, lo único que el cirujano, dice, cuando me estaba operando, vio que tenía un lunar aquí en el abdomen, medio grande era el lunar. Dice, y entonces el cirujano dijo, vamos a sacarlo también, dice, porque ya que era una cuestión estética, que la finalidad de la operación, de la cirugía, era algo estético, este lunar no es lindo acá, vamos a sacarlo, ¿no? Y lo sacó. Y dice, y después que salí que yo me enteré, dice, cuando me vi que no tenía el lunar, dice, no sé, ahí empezó, dice, eso es lo único que pasó, dice. Ajá, bueno. Y después le dice que, dice, este lunar, dice, mi padre tenía un lunar en el mismo lugar, dice. Y eso era lo único que me había quedado de mi padre. Ahí está. Ahí está. El lunar era lo que la mantenía unida, ¿no?, a este personaje, al padre, ¿no?, que era lo más importante para ella. Entonces le habían sacado como un pedazo de padre. Era como que lo habían matado de vuelta al padre, ¿no? O sea, ese lugar del cuerpo tenía un valor afectivo porque la conectaba directamente con ese rasgo que también estaba en el cuerpo del padre. Entonces, le sacaron eso y entró en un proceso, ¿no?, me sacaron a mi padre, ¿no? Como que lo hubieran matado al padre, ¿no? Bueno, entonces vemos acá algunas cuestiones, ¿no? Y es esto de el valor que tienen las cosas según para quién. Porque el cirujano venía con el envión estético de hay que corregir, hay que poner lindo todo, este lunar, acá no, porque justo se ve y la persona quiere poner más linda esta parte del cuerpo, vamos a sacarlo. Y lo sacó. Pero claro, cuando sacó eso, sacó un pedazo de la biografía y de las conexiones afectivas que tenía esta persona, donde para ella eso era un lugar de resguardo, eso había que protegerlo, no era cualquier cosa, no tenía un valor estético para la persona. Mostrar ese lunar era mostrar su relación con el padre, que era lo mejor para ella. Para ella, bueno, cuestión de ella. Pero fíjense ustedes las relaciones que establecen los sujetos con su propio cuerpo a partir de la biografía, cómo lo vamos significando, ¿no?, el significado que van teniendo las distintas partes del cuerpo para cada uno, ¿no? Para otro eso no vale nada, pero para mí vale mucho, ¿no? Entonces, por eso decíamos, y acá vemos cómo se cruzan estas dos estrategias clínicas que mencionamos en la primera clase. ¿Se acuerdan cuando decíamos, una cosa es la mirada y otra cosa es la escucha? Este lunar, a la mirada médica, era una anomalía. Para la mirada médica estética del cirujano, era una anomalía, había que sacarlo. Estaba de más este lunar, porque estéticamente era feo, para el ojo. Ahora, si hubiéramos, ese cirujano, ¿no?, si hubiera sabido, que bueno, es muy difícil, ¿no?, pero si hubiera sabido que ese lunar no tenía ese valor estético, sino que tenía otro valor para el paciente, la cosa hubiera sido muy distinta. ¿Y cómo saber que ese lunar tiene un valor no estético, sino afectivo para ese paciente? Escuchando al paciente, poniendo acá, ¿no?, es decir, su subjetividad, ¿no?, porque ese lunar estaba anclado a la subjetividad de esta paciente, ¿no?, estaba enlazado, ¿no? Entonces acá vemos estos dos registros del sujeto y el cuerpo. El cuerpo se mira, al sujeto se lo escucha, pero se cruzan. Obviamente, era muy difícil para este cirujano ponerse a escuchar la biografía del paciente, porque no es la idea.
pero tomó una decisión que no se le habían pedido. No entraba dentro del combo. Y bueno, se adelantó y se deprimió después la paciente. Tuvo otro problema. Solucionó el problema estético, o sea, para lo que iba, pero le generó otro problema. Bueno, y ahí se instaló en el postquirúrgico esta ansiedad depresiva, para cerrar, ¿no? Para cerrar. En el postquirúrgico, y le duró años, ¿no? Y después terminó en un tratamiento para poder desarmar esto, ¿no? Que tenía raíces mucho más profundas, por supuesto. Pero bueno, se disparó a partir de esta cuestión de la cirugía que se cruzó en su vida y la decisión que tomó el profesional ahí, que no fue la mejor para esta paciente. Capaz que para otra sí. Bien, bueno, entonces acá, primera parte de la clase, terminó. Vimos las 3 ansiedades, repasamos rápidamente, qué la producen, cómo se manifiesta y algunos tips de intervención. Vamos ahora en la segunda parte entonces a comentar un poquito el proyecto de investigación que estamos llevando adelante desde la cátedra en el Hospital Urquiza. Bien.